Hola, buenos días, ¿cómo te encuentras? Estimo que me extrañaron. Muy ocupada en el campito de las Mercedes, con un grupo trabajando la tierra y reordenando los frutales y las flores y sacando basura de obra y todo lo demás. Hoy este es un video muy particular. Desde lo más profundo de mi ser, yo creo que la simbología es algo afín al ser humano, porque a veces a través de los símbolos se entienden más situaciones que si se lee o se escribe. Estamos en un tiempo de caos y esto es innegable y todos lo conocemos. Y en este tiempo de caos necesitamos volver a las viejas tradiciones, volver a quedarnos bien entrampados con los que han sido los símbolos para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hoy parecería ser que el video va a ser más enfocado en Argentina, pero en realidad pueden tomarlo como una metáfora para todos los países, para todas las banderas, para todo el mundo, para todo el globo terrestre. En el campito de las Mercedes, el 20 de junio del 2019, entronizamos a raíz de una canalización 3 banderas. ¿Por qué el 20 de junio? Porque en Argentina el 20 de junio es el Día de la Bandera. Se festeja la bandera por su creador, Manuel Belgrano. Entonces, se colocaron 3 banderas en 3 mástiles que fueron donados amorosamente, y la primera es la bandera de Argentina con el sol de guerra en el centro, o sea, es el sol, el Padre Sol. ¿Por qué? Porque en estos momentos, entre la luz y la oscuridad, entre lo verdadero y lo mentiroso, hay una gran guerra. Que no sintamos las balas no significa de que no haya guerra. Al contrario, es una guerra difícil porque es silenciosa y sutil. La segunda bandera es la bandera de la advocación de María de las Mercedes. Esta advocación que nació en España alrededor del 1200 y algo, y que era para liberar a los soldados españoles que estaban cautivos de los moros. Pueden buscar los antecedentes a través de Mr. Google, que tiene aparentemente todas las respuestas. Bien, ¿por qué la advocación de María de las Mercedes hoy en día? En primer lugar, porque este campo está dedicado a ella como un símbolo de que tenemos que romper nuestras cadenas de las mentiras que la Matrix nos ha impuesto desde hace cientos y cientos de años. Entonces, vuelve a tomar una gran vigencia. En el campito hay una mini grutita con una imagen de María de las Mercedes que me regaló una amiga muy querida de la Patagonia. Y además María de las Mercedes tiene muchos significados porque también es patrona de varios lugares. Esto no tiene nada que ver con la religiosidad, tiene que ver con la espiritualidad. Taikuma sería el nombre que le daríamos siendo un ser de Erx, pero el lenguaje universal que todos tienen incorporado es en María de las Mercedes. Bueno, esa es la explicación de la segunda bandera. La tercera bandera tiene la imagen de la balanza de la justicia, porque ya es hora de bajar la justicia del cielo a la tierra. O sea, nuestra justicia terrenal anda tuerta, o ciega, o chueca, o no sé cómo decirlo. Pero la justicia divina, la justicia del otro lado del velo, es perfecta. Entonces ya es hora de que se acaben los dramas, que se acaben las guerras,
las confrontaciones, las divisiones. Es como, basta. Si vamos a presenciar un partido Boca River, que son famosos archienemigos en el fútbol en Argentina, que sea en medio de la paz, de la armonía y como un deporte, no como una guerra de barras bravas de unos contra otros. Entonces, este 20 de junio del 2022, con una parte del grupo de los integrantes de las Mercedes, hicimos la ceremonia de colgar estas 3 nuevas banderas, porque las anteriores, el viento, la lluvia, las heladas, el calor, las fueron rompiendo. Las que bajamos, una de las integrantes se la va a llevar a su hogar y en una ceremonia sagrada la va a quemar, porque son símbolos muy importantes. Si tú vives, no sé, en Colombia, que ahora está bastante revolucionada, o si vives en Portugal, o en España, o en Ucrania, o en Rusia, o en cualquier otro de los países del mundo, puedes colocar en tu área, si es que tienes espacio, una bandera de tu país y estas otras 2 banderas que te acabo de mencionar. Desde ya les doy muchas gracias por la atención. Les doy gracias a todos los que nos envían donaciones, sea en dinero o en especies como, qué sé yo, han donado cuchillos, cucharas. Bueno, lentamente el campito va tomando forma de hogar. Igualmente quiero informarles que en el día de ayer, una vez más, Western Union ha congelado los giros que me mandaban desde el extranjero. Estamos ahora por enviar emails y ver qué es lo que está sucediendo, pero esta es la 3ª vez, o sea, casualidad, como si uno estuviera lavando dinero, ¿no? Señores de Western Union. O sea, no tienen ninguna explicación porque he hablado por teléfono y zaraza, no saben qué decir, porque tampoco recibo $10.000 de un saque, ni 5.000, o sea, es algo muy loco lo que está sucediendo con Western Union. Me lo ha explicado el propio señor que recibe los giros y que me los paga, que hay personas que reciben de a 500.000 pesos y no les pasa nada, y otros que reciben 10, 20, 30.000 pesos, que sería mi caso, o sea, el equivalente a $100, $50, y nos sancionan. Señores de Western Union, basta de responder a la oscuridad. Bueno, un abrazo, y ahora quien me ayuda con los videos va a ser el empalme para que vean la hermosa, emotiva y corta ceremonia que hicimos ayer. Un abrazo y te estoy viendo muy pronto. Chao. Ahora se eleva azul lunara del color del cielo, azul lunara del color del mar. Aurora irradiar, punta de flecha, el labio dormita y forma estela al purpurar.